En este capítulo veremos cómo crear un DVD para reproducirlo en un DVD doméstico. Para ello tendremos que crear los típicos menús de inicio que tienen los DVDs. Para empezar a hacer esta operación, en el menú principal elegiremos el botón de menús de DVD. Se nos desplegarán unas plantillas con menús ya personalizados. Podemos aprovechar una de estas plantillas para hacer nuestros menús y luego, si queremos, podemos personalizarla cambiando el texto o bien las fotografías del fondo. Vamos a elegir, por ejemplo, esta plantilla de aquí. Como podemos apreciar, cada menú dispone de dos plantillas. Una que sería la plantilla del menú principal, en la cual normalmente solemos encontrar los botones de reproducir la película entera o pasar a las escenas. Y la segunda plantilla, que sería la plantilla donde podemos elegir los capítulos que componen nuestro videoclip. Bien, para empezar a ponerle menús a un DVD, lo mejor sería empezar por esta segunda opción. Entonces la arrastraremos al principio de la línea de tiempo, delante de los vídeos. Y una vez que la coloquemos ahí, fijaros cómo aparece la etiqueta M1, que se refiere al menú número 1. Nos aparece una ventana en la cual nos dice si queremos añadir capítulos automáticamente o manualmente. En el caso de añadir los capítulos automáticamente, podemos elegir la longitud mínima de los capítulos. En este caso, vamos a decirle, por ejemplo, automáticamente, aunque se podría hacer también manualmente, ¿vale? Le decimos aceptar. Y como veis, nos ha creado en la línea de tiempo un montón de capítulos que los enumera como capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En nuestro caso, tenemos 12 capítulos. Bueno, una vez hecho ese paso, fijaros cómo se nos abre la ventana para conseguir personalizar este menú de capítulos, y en ella lo que podemos hacer es ponerle nombre a los capítulos. Por ejemplo, en este momento estaríamos en el capítulo 1, como veis aquí, y aquí en esta etiqueta, y le falta un nombre, ¿vale? Podríamos poner aquí, pues, por ejemplo, estamos haciendo un DVD sobre el conquistador del fin del mundo, podríamos poner lo que sería crear grupos. Vale, si avanzamos al siguiente capítulo, aquí podemos ponerle otro nombre. Y así podemos ir numerando todos los capítulos poquito a poco, ¿vale? Bueno, podemos ir numerando así todos los capítulos, ¿de acuerdo? Las miniaturas, como veis, representan una pequeña foto del clip que se va a reproducir. Aquí, si queremos, podemos hacer que en vez de que se vea una foto, se reproduzca un vídeo animado. Con lo cual activaríamos este botoncito que pone aquí, movimiento de miniaturas. Lo que pasa es que no es muy recomendable activar esto, ya que para crear este DVD con menús animados necesitamos un ordenador bastante potente. Entonces mi consejo es no utilizarlo. Bueno, así, de esta manera, podríamos ir catalogando todos los capítulos. En el caso de que algún capítulo quisiéramos moverlo de sitio o ajustarlo, simplemente lo que podemos hacer es seleccionarlo como pone aquí, ya veis, capítulo 3, clicamos en ajustar capítulo y ahora podemos mover el cabezal y colocarlo donde queremos, ¿vale? Pues por ejemplo lo vemos ahí. Volvemos a colocar el capítulo y tendríamos el capítulo 3, ¿vale? Como veis, lo podéis ajustar justo donde queréis. En el caso particular de que queramos cambiar el fondo o personalizar las letras, simplemente le daríamos a editar menú y se nos abrirá el editor de menús, ¿vale? Este es el que utilizamos normalmente para hacer los titulares, pero en este caso estamos tratando de un menú de DVD, por eso seleccionamos este botón que tenemos aquí arriba iluminado. Bien, aquí podemos cambiar los textos o las letras, por ejemplo, en este caso este texto lo podemos alinear al centro si queremos. Se puede cambiar su formato, el tipo de letra o lo que os dé la gana, ¿vale? Se puede ir cambiando todo. En el caso de querer cambiar el fondo, por ejemplo, vamos a ser un poco más originales. Seleccionaríamos este segundo apartado, que sería el de los fondos, y aquí podemos tirar de fondos que ya están hechos por Pinacle o de fotografías nuestras, ¿vale? Para ello iríamos a la carpeta y previamente, si en nuestra organización del proyecto hemos creado una carpeta que se llame DVD, podemos guardar aquí las fotografías que van a ser los fondos de los menús. En este caso vamos a utilizar, por ejemplo, esta de aquí. Le daríamos a abrir y, como veis, acabamos de cambiar el fondo del menú. Una vez finalizado, cerramos esta ventana y volveríamos a tener en el estado que estaba, ¿vale? Un menú de capítulos y los capítulos correspondientes. Bueno, ahora nos quedaría colocar lo que sería el menú principal.
el main menú normalmente, como le llaman, ¿vale? Entonces, para ello lo que hacemos es arrastrarlo también a la línea de tiempos, y al arrastrarlo nos va a ocurrir lo siguiente. Vais a ver que aparece como un recuadro azul o verde. Fijaros ahí un poquito, ¿vale? Bueno, cuando aparece azul, ahí no es donde hay que ponerlo, ¿vale? Porque estaría montado sobre el menú de los capítulos. Hay que avanzar un poquito hacia el principio y ponerlo cuando esté verde. Y entonces lo soltamos y fijaros cómo ahora el menú de los capítulos pasa a ser el menú 2 y el main menú o menú principal pasa a ser el menú 1, ¿vale? En este momento ya veis aquí la representación del menú y lo único que nos faltaría por hacer sería personalizar el texto y el fondo y activar los dos botones estos que hay aquí. Uno de reproducción del vídeo completo y otro el de ir al menú de selección de escenas. Vale, primero vamos a modificarlo y a personalizarlo. Para ello hacemos doble clic en él, se nos abre el menú y le damos a editar menú. Bien, vamos a colocar una fotografía de fondo como antes. Vamos a coger, por ejemplo, esta misma. Y vamos a colocar el texto correspondiente, ¿vale? Este texto nos sobraría, pues le damos a la tecla suprimir y nos lo cargamos. Y el otro texto es el que vamos a poner el título. Lo situamos en un lugar un poco más clarito ahí. Tengamos un poquito que se vea con el fondo azul. Y ahora sería el lado de los botones, ¿vale? Vamos a colocar, por ejemplo, un botón aquí y el otro aquí. Vale, los nombres vamos a dejarlos como están porque están adecuados. Reproducir vídeo y seleccionar escenas. Y le daríamos a finalizar. Bien, ya tenemos personalizado ambos menús. Ya lo que nos faltaría es enlazar los botones del menú principal. Por un lado, el de reproducir la película con la película principal, que habría que engancharlo al capítulo 1, y el botón de selección de escenas con el menú de escenas, ¿vale? Para ello lo que hacemos es, hacemos doble clic en el menú, y una vez que lo tenemos abierto, fijaros cómo los botones están activos. Si nos ponemos encima de ellos, cambian de color, ¿vale? Nos ponemos sobre el botón de reproducir película, y desde ahí lo arrastramos justo a donde tiene que saltar, que sería al principio del capítulo 1, y soltamos. Con eso ya hemos hecho el vínculo, el link, para que ese botón, cuando lo cliquemos, nos mande al capítulo 1 del vídeo. Y hacemos lo mismo con el capítulo de escenas. Lo seleccionamos y lo arrastramos al menú de escenas, concluyendo así la labor de los dos botones del menú principal. Bien, ya tendríamos más o menos montado todo y ahora lo que haríamos sería comprobar a ver qué tal ha quedado. Para ello, lo que haríamos es clicar en el botón del DVD. Fijaros cómo cambia la botonera, ya nos pondría lo que sería la botonera de un DVD doméstico. Damos al inicio y clicamos en play. Y fijaros cómo se reproduce la cabeza reproductora durante el menú M1, que sería el menú principal. Hasta que no pusemos ningún botón, la cabeza reproductora estará haciendo un bucle y repitiendo constantemente esto, ¿vale? Si pasamos, por ejemplo, a reproducir película, en el caso de que pulsemos sobre el botón selección de escenas, pegará el salto correspondiente e irá al menú de escenas número 2. Como lo veis ahí, ¿vale? Bueno, faltaría simplemente, antes de llegar a quemar nuestro DVD, un pequeño detalle, y es que a veces los menús suelen llevar acompañados una música de fondo, para que sean más amenos. En este caso hay que hacer un pequeño truquito en Pinacle Studio, ya que no tenemos la opción de poder añadirle música a los menús del DVD. Pero vamos a ver una manera de hacerlo. Bueno, normalmente es raro que alguien se quede durante un menú más de 30 segundos, así que vamos a darle un tiempo determinado de unos 30 segundos. Epa. Aquí. Eso es. Vamos a darle un margen de unos 30 segundos. Ahí estaría. Para que podamos poner una música de fondo que dure más o menos ese tiempo, ¿vale? Entonces, como veis, el menú principal lo ha alargado a la duración de 30 segundos. Y ahora nos vamos a ir a los audios predeterminados que tiene Pinacle Studio, aunque se podría utilizar cualquier música. Y vamos a coger una música cualquiera de fondo que quede bien, ¿vale? Por ejemplo, podríamos coger una música... pues, por ejemplo, étnica y Island Gateway, que creo que quedará bien, ¿vale? Colocamos el cabezal justo donde queremos insertar la música y le damos añadir película. Y ya veis que tenemos aquí una música
que va a ir sonando mientras se reproduzca el menú M1. Tenemos que pensar también que al saltar al menú siguiente de los capítulos, también tenemos que seguir teniendo una música, así que debemos de hacer la misma operación. Alargaremos el menú M2 también otros 30 segundos hasta el minuto, y de igual modo colocaremos el cabezal en esa posición e insertaremos la misma música u otra, según nos convenga. Vamos a poner en este caso pues igual la misma. Y ya tendríamos música en nuestros menús. Ahora solo faltaría reproducirlo para ver que funciona bien y comprobar nuestro audio con música. Vamos a darle un poquito. Y ya tendríamos más o menos maquetado el DVD, ¿vale? El paso final sería ahora, eso sí, deberíamos de guardar el proyecto antes de seguir al paso final. Vamos a guardar el proyecto. El paso final, como digo, sería ahora pasar a quemar o a grabar, vulgarmente como suele decir, el DVD, para luego ya introducirlo en cualquier DVD doméstico y poder reproducirlo. Para ello, una vez terminada esta fase de organizar los menús y los capítulos, nos iríamos al apartado 3 de hacer vídeo. Y en este apartado, aquí es donde solemos elegir los tipos de exportación. Como veis hay varias y cogeríamos la opción de exportación DVD. La calidad, podemos poner la automática o mejor calidad, que en mi caso, pues ya sabéis, cuanto mejor calidad pongáis, más tiempo tardará en grabar el DVD, pero bueno, es aconsejable poner mejor calidad. Y lo único que faltaría ya sería, si queréis, podemos echar un vistazo a la configuración para que veáis un poquito los parámetros de un DVD, que en principio los DVDs son de 4,7 GB. Crearía la carpeta de vídeo TS, que es las carpetas que utilizamos DVDs, y la compresión sería en MP2. Le diríamos aceptar y le diríamos crear disco. Y a partir de aquí empezaría a crear ahora el disco. Nos pediría que insertásemos un DVD virgen y una vez insertado el DVD virgen lo grabaría y finalizaríamos.